Dios les bendiga en esta preciosa hora. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Quédese con nosotras. Hoy hablaremos acerca de un tema muy importante para todo cristiano, que es una disciplina bíblica que debemos practicar aún, el ayuno. Así que no se desconecte, ayúdenos a compartir para que juntos podamos escudriñar la palabra del Señor. Qué bueno poder estar con ustedes una vez más. Le damos la bienvenida a este su programa. Le invitamos a que usted saque su Biblia si tiene tiempo. Si está en casita, usted, mi hermana, ahí haciendo los quehaceres de la casa, cocinando el almuerzo en lo que se encuentra, pues preste atención, súbale volumen a su teléfono por donde nos escuche. Y si usted tiene el tiempo de sentarse y poder abrir su Biblia, pues quédese con nosotras para que podamos compartir la hermosa palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca del ayuno y vamos a orar en esta hora para que sea el Señor dándonos sabiduría, como siempre le pedimos, ya que es el único que nos da esa luz para poder interpretar su palabra, ya que su palabra está completa y no le falta nada. De verdad, no le podemos inventar, sino solamente necesitamos la sabiduría necesaria para poder transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Así que oramos. Padre y buen Dios, te damos gracias en esta hermosa hora, Padre, por el privilegio que nos concedes, Señor, de poder estar aquí una vez más para poder hablar de tu maravillosa palabra. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres hermoso, Señor. Y a ti te damos toda la gloria y la honra en este día y reconocemos que sin ti nada somos, Padre. Gracias por despertarnos en esta mañana, Señor, y acordarte de nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu amor incomparable, Dios mío. Suplicamos en esta hora, Señor, la bendición tuya, Padre, la sabiduría que viene de lo alto, para poder hablar de tu hermosa palabra, Señor. Este tema muy importante, Señor, que para muchos se ha olvidado, Dios mío amado, pero que sabemos que tú dejaste, Señor, esta instrucción, Padre, porque tiene un buen propósito y buenos resultados, Dios mío. Rogamos que tú nos des la iluminación necesaria para poder transmitir esta palabra, Señor, que es santa, que es perfecta, Dios mío, que no le hace falta nada, Padre. Bendice a mis hermanos que están escuchando esta palabra, Señor, que esta palabra sea de bendición y edificación para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy, como le decíamos, hemos estado hablando en estos programas, si usted nos ha seguido, esta serie se llama Jesucristo el Rey Anunciado, y hemos hablado de aquellas profecías que anunciaban su venida, su nacimiento. Vimos su nacimiento, vemos su bautismo, el comienzo de su ministerio, y hemos estado hablando en el Sermón del Monte. Hay temas muy importantísimos, capítulos 5, 6, 7 del Evangelio según Mateo. Si nos detuviéramos a estudiar cada uno de los temas que aparecen ahí, tendríamos mucho que hablar. Léalos en su casa. Son temas que son doctrinas básicas en una iglesia, amén, que son palabras de nuestro amado Maestro, amén, que dejó ahí para la instrucción, edificación de su iglesia. Pero tomamos ciertos temas solamente del Sermón del Monte, como las bienaventuranzas, que ya las miramos, y tomamos la clase anterior. Hablamos acerca de la oración, que son disciplinas que se deben practicar aún en la iglesia, como también es el ayuno, que hoy vamos a hablar acerca del ayuno, cosas que nuestro gran maestro practicó, ¿verdad? Que él no solamente habló, sino que también las vivió, y de eso debemos de aprender, ¿verdad? En la palabra del Señor nos da mucha instrucción acerca de esto y cuál es el propósito, porque cada enseñanza en la Biblia tiene un propósito. Nos deja claro el Señor para qué es una determinada práctica. Y vamos a introducirnos en Mateo capítulo 6, versículo 16. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, este lenguaje que es más sencillo. Cuando ayunéis, no seas evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por los ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara,
Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces, lo primero que vemos es que, igual que la oración dice cuando ores, y aquí dice cuando ayunes. Entonces se asume que esta es una práctica que debemos hacer. Cuando tú hagas esto, o sea, el Señor Jesucristo nos está dejando entender que es una práctica que debemos realizar. Entonces, nos dice en la forma que debemos hacerlo. En la oración puso de ejemplo a los fariseos, ¿verdad? Y igualmente aquí nos está diciendo que no lo hagamos con hipocresía, que el ayuno significa abstenerse de alimentos, ¿verdad? Eso es el ayuno, aunque ahora se ayuna de diferentes formas. La gente ha inventado muchas formas de abstinencia, ¿verdad? Que algunas prácticas creo que son buenas, pero si hablamos del ayuno bíblico, miramos que es abstinencia de alimentos, una humillación a tu carne, es decirle no, de ponerle freno a tu boca, cuchillo a tu garganta, ¿verdad? Como dice ahí la palabra del Señor. Porque vemos desde el principio, a mí me ha llamado la atención eso, vemos desde el principio de la caída del hombre, que el ser humano fue tentado con la comida, ¿verdad? A Eva, donde comenzó el origen del pecado, la caída del hombre, la desobediencia al Señor, fue por medio de la comida. Amén. O sea, comer un fruto prohibido. Entonces, vemos que el comer es una necesidad de nuestro cuerpo, porque así es que podemos sobrevivir, ¿verdad? Pero el Señor también nos enseña que cuando vivimos en un mundo espiritual y tenemos al Señor en nuestro corazón y al Espíritu Santo dentro de nosotros, ya la carne no debe de gobernarnos. Y el ayuno es una disciplina que nos ayuda a desarrollar dominio propio. Entonces, la comida, que es un placer a tu boca y a tu cuerpo, muchas veces cuando excedemos caemos en glotonería, que es un pecado delante del Señor. Habla de la glotonería, que es comer en los excesos, tanto así que trae obesidad y enfermedades bien complicadas. Tenemos un mundo en caos donde la obesidad se ha convertido en un problema médico tremendo en el mundo, ¿verdad? Y que debido a la obesidad vienen muchos desórdenes a un cuerpo, muchas enfermedades como la diabetes, el colesterol alto y problemas al corazón y un desorden. En todas las instrucciones que el Señor nos da hay sabiduría para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Así es. Y esto del ayuno, obviamente el propósito no es adelgazar ni mantenernos en forma en nuestro cuerpo, no. El propósito siempre debe ser espiritual. Eso nos va a enseñar la palabra del Señor. Aunque al buscar nosotros primeramente el reino de Dios y su justicia, eso también trae beneficios a nuestro cuerpo. Porque científicamente se ha descubierto que cuando tú ayunas, tu cuerpo tiene el tiempo de desintoxicarse, de eliminar toxinas o venenos en tu cuerpo. Cuando un cuerpo solo come, tú nunca dejas descansar ese pobre cuerpo, está trabajando siempre tu organismo y es como una máquina encendida que jamás para. Entonces, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Buscas un beneficio espiritual, pero aún así te ayuda a tu cuerpo físico a que tenga tiempo de limpiarse, y es por eso que cuando la gente empieza a ayunar, que no tiene esa costumbre, muchas veces pegan fuertes dolores de cabeza. Ahora la gente, ay, me duele la cabeza en este ayuno, así que tengo que comer, pero es que tu cuerpo se está limpiando y tu cuerpo reacciona de esa manera así, ¿verdad? Entonces es importante saber eso, que en todas las áreas nos va a beneficiar, aunque el propósito siempre debe ser espiritual, buscar la presencia del Señor, humillar nuestro cuerpo, porque cuando tú ayunas, te olvidas de que la comida es un afán. Yo soy ama de casa y tengo los recuerdos de mi mamá también, que mi mamá terminaba de hacer desayuno, como allá en Honduras se acostumbra a comer los 3 tiempos, aquí a veces uno te haces uno y ya te olvidaste, ¿no? Pero en nuestros pueblos normalmente hay desayuno, hay almuerzo y cena. Entonces yo recuerdo a mi mamá terminar el desayuno y sentarse un ratito a veces y estar pensando, ¿qué voy a hacer para el almuerzo? Porque ahí a veces no tiene la refri llena, ¿no? Terminaba el almuerzo, pues, ¿y ahora qué voy a hacer para la cena? Te conviertes en un afán, comer, comer y comer. Es la verdad. Y la gente trabaja para sobrevivir, para tener comida en su casa.
Amén. Y muchas veces en estos afanes nos olvidamos de lo que es más importante, que es el Señor. Entonces, el Señor mismo nos da como ejemplo, la Biblia nos va a enseñar que el ayuno es un tipo de humillación a tu carne. Decir a tu carne, carne, tú no mandas hoy. De verdad, hoy me olvido de ti y voy a buscar las cosas del cielo. Y entonces por eso es que vamos a ver también que el ayuno va acompañado de la oración, de la búsqueda de la palabra del Señor. Es maravilloso, creo, cuando tenemos ayunos que realmente podemos estar en casita y podemos dedicarlos a esas búsquedas específicas del Señor. Yo sé que cuando trabajas a veces nos proponemos, entonces andas trabajando, la persona es más complicado, ¿verdad? Porque hay un desgaste físico. Por ejemplo, estamos aquí en Estados Unidos y a veces el Señor nos llama a ayunar y estamos trabajando. Es un poquito más complicado, pero aún ahí mentalmente puedes andar concentrado en el Señor y en tu break, en tu hora de descanso, puedes apartarte a orar, a leer la palabra del Señor. ¿Acaso que no hay excusa? Podemos ingeniarnos para buscar al Señor. Y es que en sí, yo escuchaba a un predicador decir una frase que me llamó la atención. Decía, el ayuno es abstinencia de comida, pero es hambre de Dios. Amén. Y le encontré fascinante porque en sí eso es lo que tratamos de hacer, porque estamos hablando de un ayuno espiritual, porque tú mencionabas algo importante, que hoy en día se practica mucho lo que es el ayuno intermitente, para adelgazar, para bajar de peso, para que tu sistema se vuelva a desintoxicar y muchas cosas. Y muchas veces puede una persona pensar que porque está haciendo eso le va a beneficiar, o sea, voy a tener beneficio doble, y no lo haces con la intención correcta. Y en el pasaje que acabamos de leer de Mateo, eso es lo que el Señor está enseñando en el contexto de este pasaje, que tengamos la actitud correcta, la motivación correcta cuando nos vayamos a presentar en ayuno. Otra cosa que es muy importante saber, que esta es una práctica, como tú decías, no que se hace de vez en cuando. Tiene que ser una práctica normal para el creyente, porque cuando el Señor les está diciendo, cuando ustedes ayunen, el Sermón del Monte está dirigido, como lo hemos dicho en varias ocasiones, para creyentes, para sus discípulos. Sí. Entonces, una práctica que el Señor Jesucristo espera que nosotros estemos haciendo. Mas, sin embargo, es una práctica que hoy en día, una disciplina, mejor dicho, que hoy en día le hemos perdido. Si somos sinceros, creo que hemos perdido bastante lo que es ayuno, lo que es consagrarnos para el Señor, tener un espacio para el Señor, porque en sí un ayuno le estás diciendo, Señor, yo me abstengo lo de este mundo y quiero pasar tiempo contigo, quiero una intimidad contigo, quiero una cita solo de tu persona y mi persona. Porque eso hacemos al momento de ayunar, apartarnos para el Señor, tener ese momento donde solo estamos Él y tu persona. Y como tú decías, vamos a hablar acerca de que no es solo aguantar hambre, es también buscarle a Él, su palabra, oración. Entonces, implica varias cosas. No es solo el abstenerse de comida y hasta ahí llegó. Porque muchos se abstienen de comida por un día entero y en sí no ayunaron, no oraron, no dijeron, Señor, te necesito, quiero aprender más de ti, sino que solo se abstuvieron de la comida, y eso es que usted aguantó hambre todo el santo día. No hay un propósito. O sea, exactamente, no hay un propósito. Entonces, en este pasaje de Mateo que acabamos de leer, me encanta cómo el Señor inicia, cuando ayunes, ¿verdad? Le está diciendo, o sea, ustedes van a ayunar, pero en sí lo que les está diciendo, corrijan la actitud y corrijan la motivación, porque los fariseos que hacían querían que los que les dieran gloria, que todo el mundo supiera, oh, está ayunando, oh, querían admiración de las otras personas. Y muchas veces pienso que esa puede ser una motivación de nuestros corazones, que aunque no lo decimos abiertamente, muchas veces nuestras actitudes pueden llegar a parecerse a la de los fariseos y los escribas, sí. que queremos que nos miren, que digan que espiritual el hermano, cómo se consagra. Porque mira, podríamos caer en el que queremos que todo el mundo se entere, pero por eso, porque queremos que las personas piensen que somos espirituales y que nos apartamos muchísimo para el Señor, pero tenemos que recordar que el Señor conoce nuestros corazones, sabe nuestras actitudes, sabe las motivaciones, por qué hacemos las cosas. Si tú te das cuenta, el Sermón del Monte, el contexto, el Señor también está hablando acerca de los secretos. Usualmente cuando habla acerca de la oración, el dar limosna y lo que es el ayuno aquí también, nos está enseñando de que el Padre que ve en los secretos te recompensará en público. O sea, no busques tanto el ser alabado por los demás,
demás, sino trata de agradar al Señor con lo que haces, sabiendo que Él te conoce, sabe cómo te diriges. Así es, entonces deja bien clarito. No lo hagamos como lo hacían los fariseos. Aquí dice, lávate, o sea, báñate, peínate. Ellos acostumbraban a vestirse de silicio, tela negra y áspera, todo el mundo se enteraba, se llenaban de ceniza muchas veces, ¿no? Como para decir que la gente mirara que Llamar la atención. estaban siendo supuestamente humillándose, pero como el Señor conoce el corazón, ¿verdad? Y eso es lo que le reprende enseguidita en un pasaje que vamos a leer. Entonces aquí deja que procura que nadie se entere. Obviamente en la iglesia tenemos ayunos congregacionales y la gente dice, el pastor dice, hermano, vamos a venir en ayuno. La iglesia sabe. A veces no se trata de eso, no, como caer en el desequilibrio, ¿no? Amén. No, yo no le voy a hacer caso al pastor porque entonces van a saber que vengo ayunando, entonces ya Dios no lo va a tomar. No, sentido común, hermano, ¿verdad? O sea, es la intención de nuestro corazón. ¿Para qué lo hacemos? La intención no debe ser que todo el mundo se entere y presumir a la gente que somos más espirituales, sino la intención debe ser buscar el rostro del Señor y humillarnos delante de su presencia. Y es que si el ayuno no va acompañado con la confesión de nuestros pecados, con el arrepentimiento, que también vamos a ver acerca de eso, entonces no tiene sentido. Y podemos ver en que la palabra del Señor nos muestra que, por ejemplo, Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, que es un pasaje bastante conocido, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces podemos ver que antes de comenzar esa gran misión, nuestro Señor, ¿verdad?, es sometido, fue él por el Espíritu, dirigido por el Espíritu. Y esta palabra es muy importante, porque en mi experiencia personal, el Espíritu nos lleva muchas veces, nos dirige a meternos en ayuno. Yo sé que algunos van a entender el lenguaje y otros no, ¿verdad?, de los que nos escuchan. O sea, muchas veces el Señor te va a decir, es tiempo de abstenerte, es tiempo de que te humilles. A veces el Señor nos anuncia, el Señor a veces nos quiere llevar a subir otro escalón, ¿verdad? Como Jesucristo iba a comenzar a hacer algo muy grande, su ministerio. Imagínense, hermano, iba a venir a dejar ese legado y a concluir con su muerte, con su resurrección y dejarnos esa salvación tan grande. Era algo muy importante, por lo cual Él, siendo Dios, nos deja ese gran ejemplo, ¿verdad?, de humillar su carne, hecho aquí carne, a humillar su carne por 40 días, dice, y 40 noches, despojándose de sí mismo, como habla en Filipenses, nos deja ese ejemplo a nosotros. Entonces, muchas veces como hijos de Dios, y tenemos el Espíritu Santo de Dios, no es que todos los días andamos ayunando, es que el Señor nos dirige. Y cuando son ayunos congregacionales, pues Dios dirige a los líderes a convocar ayunos. Hermanos, vamos a tomar este mes, por ejemplo, ¿verdad? Tales y tales días vamos a ayunar, o a veces el mes entero, sometámonos, nos vamos a turnar, o yo no sé cómo sus iglesias trabajan, ¿verdad? En cuanto a eso, a cada pastor Dios lo dirige conforme al Espíritu Santo, pero también en una manera individual somos movidos. El Señor nos llama como sométete más, ¿verdad? A veces el Señor nos prepara para cosas que van a venir. Y el ayuno, hermano, usted descubre en esa humillación de su carne. Obviamente su carne va a menguar y su espíritu va a ir creciendo. Si tú alimentas esto, es súper fácil, ¿verdad? Si tú a la carne le das cosas de este mundo, la carne se te va a alzar. Amén. Cuando acuerdas, tú no vas a querer seguir a Dios, no vas a querer nada de Dios. Pero si tú alimentas tu espíritu, eso es lo que más va a crecer. Eso es tan fácil de entender. Pero como primer ejemplo tenemos a Jesús, guiado por el Espíritu, a someterse, a humillar esa carne, a dejarnos a nosotros un ejemplo y a comenzar un gran ministerio que marcó un antes y un después de este mundo. Y creo que algo importante que tú decías es eso, que el Señor nos llama y que tenemos que tenemos que saber discernir esa voz del Señor, porque puedas tú tener el deseo de orar, de ayunar y tú dices, después.
Pero en esos momentos tú tienes que saber cuando el Señor te dice, hey, es momento, tú lo necesitas, porque te das cuenta muchas veces que nosotros vivimos en un mundo donde pasamos tan afanados o tan distraídos por cosas que no nos benefician, sino que nos desgastan espiritualmente, porque si tú te pasas en un teléfono 4 o 5 horas, ¿qué ganas de ir a leer una Biblia te va a dar? ¿Qué ganas de ir a arrodillarte te van a dar? Sí. Usualmente cuando hacemos eso, no tenemos ganas de hacer las cosas espirituales. Porque tu carne se está hinchando. Tu carne está viniendo para el es por eso que el mismo Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengue y que el Espíritu crezca, es necesario que yo mengue para que Él crezca, y es necesario eso en nuestra vida, que nuestra carne se debilite, hermano. Vaya muriendo. Que muera. El reto es que muera. Que muera y que nuestro espíritu crezca. Y es por eso la importancia de practicar estas disciplinas espirituales. En el inicio de este ministerio del Señor se preparó. O sea, ¿qué enseñanza tan más grande para nuestra vida? Nosotros tenemos que estar en esa preparación constante. Sí. Porque si Cristo, que era el Cristo, Jesús, ayunó, se separó para el Señor, tuvo esa dependencia total del Padre, nosotros, hermano. Imagínense dónde quedamos. Nosotros dónde quedamos. O sea, nuestra lucha es constante, nuestra lucha no para. Y esta práctica, lo que es el ayuno, nos ayuda a resistir espiritualmente, porque yo no sé si a ti te ha pasado, y creo que sí, pero tú cuando ayunas, o sea, el hambre se te va. Sí. El Señor te ayuda y ¿cómo te digo? Te fortalece en ese momento. Tú miras la fortaleza en tu cuerpo, tú miras cómo tu espíritu se llena de fuerza en ese momento y te olvidas de la comida. Mientras que es diferente cuando tú no andas ayunando, y si una persona practica comer 3 veces al día, usualmente en la mañana la tripita ya te empieza a decir, ok, necesitamos el licuadito, necesitamos el desayuno, ya en la tarde, pero te das cuenta que cuando tú ayunas, te apartas para el Señor durante ese día, te olvidas de la comida, porque estás tan concentrado en el Señor que las cosas de este mundo pasan. Tu concentración es en Cristo. Sí, y puede pasar lo contrario también para la gente que a veces empieza, o te puede pasar, llega el tentador, ¿verdad? Que te propones ayunar y normalmente a veces puede ser que no desayunes, no muertes, te pasó el día y no pasa nada. Pero si te propones ayunar, puede ser que desde muy tempranito ya tu estómago está rugiendo, ¿verdad? Todo lo contrario, te llegan a ofrecer comida, te llegan a invitar donde nunca te han invitado. Aparece el tentador para impedirte que logres ese propósito que has propuesto en tu corazón. Es ahí donde tenemos que desarrollar desde ahí el dominio propio, decir no, porque yo propuse hoy en mi corazón, como Daniel, ¿verdad? No contaminarme con la comida de este mundo hoy, sino que buscar en el espíritu. Entonces, ahí aprendemos, en el ya decir no, estás matando a tu carne y diciéndole sí a tu espíritu. Entonces pueden pasar las dos cosas. Puede ser que el Señor obviamente siempre te va a ayudar, te va a fortalecer, y puede ser que no tengas hambre, pero puede ser que el hambre sí se te alborote, ¿verdad? Como nosotros hablamos, bueno, yo no sé qué pasó en tu primer ayuno, pero yo en el primer ayuno que hice recién convertida allá en Honduras, en una iglesia que allá desde las 6 de la mañana la iglesia está abierta para que te presentes, ¿no? Y yo ya eran las 9 de la mañana, yo creo que ya mi estómago estaba, y la gente estaba orando, y yo ni sabía orar bien, no hallaba que orar tanto, ¿no? En ese tiempo. Cuando eran eso como las 11:30, yo recuerdo que hicieron como un medio break ahí. Yo le dije a mi pastor, fíjate que yo dejé a mi hija con mi mamá y tengo que ir. Seguramente el pastor me había echado esta, ya le pegó hambre, pero como era una bebé espiritual me perdonó. Me fui para mi casa a comer rápido, mi ayuno duró unas poquitas horas. Pero aprendí, o sea, iba aprendiendo, y gracias al Señor, después que tuve mi pastor aquí cuando vine a Estados Unidos, nos enseñó acerca de esta disciplina, y él siempre nos decía, hermanos, por favor, acostúmbrense a que por lo menos el sábado y el domingo que no trabajan, ayunen, dedíquense a buscar al Señor, ¿verdad? Entonces eso me marcó a mí, ¿verdad? Entonces a veces creo que aguantaba hambre al principio, pero por lo menos mi estómago se acostumbró, ¿verdad? Solo es comida. Me pasa eso, que a veces si yo voy a ayunar y viene hambre, llega el tentador, yo solo, mi mente dice, sí, esto solo es comida. Esta tierra es más importante lo que estoy haciendo, buscando al Señor. Creo que también nosotros vamos trabajando y educando a nuestro cerebro para que le enseñe a este cuerpo a decir,
no, hoy no te toca, hoy en estas horas yo las dispuse para el Señor. Y en sí eso es, ¿no? El ayuno no es que evita la tentación, sino te fortalece para poder enfrentar esa tentación. Exactamente, a eso te ayuda esa práctica. Y tenemos también aquí Hechos capítulo 13, que es el comienzo del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, que dice aquí la palabra en Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, habían estos hombres de Dios buscando al Señor, trabajando para el Señor, y dice que trabajando ellos, que eso es ministrando al Señor, sirviéndole al Señor, ocupados en la obra del Señor y ayunando, el Espíritu Santo habló. Ay, qué importante. Porque es que si nosotros, ellos dicen que estaban ministrando, estos hombres, dice que eran profetas y maestros. Hablar de la función de esta gente que Dios, ¿por qué Dios le habla a una persona y le muestra cosas que a otras no? Porque hay personas que pasan en más intimidad con Dios, obviamente. O también habla de la función de un maestro que en lo que trabaja para el Señor, también el ayuno y la oración es gran parte del oficio de una persona llamado a estos ministerios, porque eso es lo que dijeron los apóstoles cuando eligen diáconos. Dijeron, bueno, no es justo que nosotros tengamos la responsabilidad de predicar la palabra, estar ocupados en el ministerio, y que también tengamos que servir a las mesas. No era que los apóstoles se estaban creyendo más importantes y que ya no podían servir a las mesas, sino que ellos comprendieron, dirigidos por el Espíritu Santo, que la función de un predicador es pasar sumergido en la palabra y en la oración. Les dijo, elijan ustedes diáconos, ¿verdad?, que sirvan a las mesas para que nosotros nos ocupemos en el estudio de la palabra y en la oración, cosas muy importantes. A la hora de tú dejar el afán de la comida, tienes más tiempo para estas cosas, para dedicarte a la oración y a la palabra. Entonces estos hombres estaban ayunando, el Espíritu Santo les habla que apartaran a Bernabé y a Saulo, pero no se quedaron ahí. Entonces, habiendo ayunado y orado más, el Espíritu les dirige. Dijeron, apártenme estos dos, pero siguieron ayunando y orando para que el Señor les confirmara ese llamado de estos dos hombres que iban a hacer tremendos viajes misioneros. Ustedes saben cuántas iglesias se abren en estos viajes misioneros de Pablo. Era el comienzo de un gran ministerio de este hombre. Entonces le impusieron la mano y los despidieron. Muy lindo esto porque antes de un llamado así es importante nosotros ser dirigidos y enviados por nuestros líderes. Porque hay muchos llamados, hay mucha gente que dice el Espíritu me habló y me voy, pero nunca le habló a su pastor, nunca sus líderes, el Señor les mostró nada. Entonces mucha gente anda como gallina sin cabeza, ¿verdad? Con ministerios que no prosperan porque no hacen las cosas como se deben. Ok, usted es un siervo de Dios, usted hay una hora, el Espíritu le hable, consulte con sus autoridades de la iglesia antes de salir para cualquier lugar. Y si en su iglesia los líderes son gente dirigida por Dios, entonces tenga por seguro que el Señor va a bendecir ese ministerio suyo. Para donde el Señor lo llame, usted irá con la bendición de Dios y con la bendición de sus líderes. Porque Pablo, óyeme, qué gran llamado. Pablo pudo haber dicho, no, a mí me llamó el Señor. Y personalmente, porque este fue un apóstol llamado por Dios, ¿verdad? Con tremendo golpecito, ¿verdad? Para que entendiera cuando comenzó, pero fue llamado por Dios desde el cielo. No lo vio así en persona, pero el Señor lo llama. Entonces puede haber dicho, bueno, a mí Dios me llamó y me voy, yo no necesito que ustedes ayunen ni oren por mí. Pero este hombre comienza sujeto a la iglesia. Este es un gran principio. Va con la dirección del Espíritu Santo. Dice que les impusieron las manos, señal de la bendición de la iglesia, del respaldo de la iglesia, de sus líderes. Y este hombre sale con esa gran bendición a hacer todo lo que el Señor le permitió hacer. Y si no estoy mal en el contexto de este pasaje, corrígeme si estoy mal, pero en sí ellos no estaban ayunando para pedir algo específicamente. Ellos simplemente estaban adorando a Dios, estaban buscando a Dios. Y creo que es algo de también como no dejar de vista o pasar por alto, porque muchas veces
se tiende a ayunar por pedir algo siempre, muchas veces. Usualmente los ayunos es porque estás pidiendo algo. Y olvidamos muchas veces que también podemos ayunar solo por adorar a Dios, por buscar al Señor, por querer llenarte de Él, no por una necesidad específica, sino simplemente para deleitarte en la presencia de Dios. Y creo que esto es algo importante que nosotros también meditemos, hermano, que el Señor constantemente nos da tantas bendiciones que si nosotros nos pondríamos a contar con el simple hecho de que hoy en día estemos aquí, podamos hablar, tengamos aire, podamos expresar, escudriñar la palabra de Dios, es una bendición. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos ayunado solo por deleitarnos en la presencia del Señor y decirle, Señor, te necesito? Y mira que en ese deleite que esta gente tenía, en esta adoración que esta gente tenía, es cuando escucharon la voz de Dios. Porque el Señor conoce nuestras necesidades. Tal vez ellos ni sabían que necesitaban apartar a estos dos hombres. No era esa la necesidad para ellos en ese momento, pero el Señor habló en ese momento de adoración y de apartarse para Él. Ellos pudieron discernir la voz de Dios, escucharon con claridad la voz de Dios y el Señor los dirige. Así es. Entonces, en el momento de adoración, el Señor nos dirige y nos envía a hacer algo. Tú siempre me has hablado acerca de eso, como cuando a veces estás orando, escuchas como, ve a orar por esa persona. Tú no estás orando por ir a orar por otra persona, tú estás orando para ti, porque estás hablando con Dios, pero es en esos momentos que el Señor te puede dirigir, ve a hacer eso. Entonces, que hay una conexión con Él, estás comunicándote con el Dios del cielo, eso es algo maravilloso. Amén, entonces creo que qué bonito también es tener eso en nuestros corazones, de decir, hey, me voy a apartar, pero porque no vengo a pedir, Señor, solo vengo a buscar de ti. Para conocer tus caminos, como le dijo Moisés al Señor, Señor, yo quiero conocer tus caminos. O sea, ¿para qué quieres conocer al Señor? O sea, es tan hermoso que nos apartemos para Él sin propósitos egoístas, personales para nosotros, porque hay gente que busca su propia gloria. O sea, me voy a meter en esto para yo ser un gran evangelista, un gran predicador. Qué bueno que te quieras hacer grande, pero ¿para qué? ¿Para darle la gloria a quién? Entonces, el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. A veces podemos estar buscando de la manera equivocada y por eso es que no recibimos lo que buscamos, porque no es la voluntad del Señor. Aprender a ser sensibles en esa conexión que se desarrolla, en esa intimidad. Bueno, es que yo siempre hablo a las hermanas de la iglesia que no es necesario que tú vayas a trabajar afuera. Hay mujeres que somos amas de casa y me van a entender acerca de eso. Puedes pasar tan afanada como Marta en casa, teniendo la bendición. Yo les digo eso a mis hermanas, tenemos nosotros las mujeres que trabajamos desde nuestra casa la gran oportunidad de ser mujeres más buscadoras del Señor, porque tú eres tu propia jefa en tu casa, tienes ese privilegio que no todas las mujeres tienen. Pero hay mujeres que desearan quedarse en su casa, pero tal vez sus esposos no tienen el presupuesto para mantener un hogar. Bueno, a mí me tocó en los principios de mi matrimonio, cuando llegué aquí, creo que como por 15 años aquí en Estados Unidos yo trabajé fuera de mi casa. Entonces es complicado salir desde temprano de tu casa y luego como vienes a tu casa. Yo llegaba a 5:30 de la tarde, salía como a las 8 de la mañana todo el día. Y vienes a atender hijos, a atender esposo, a limpiar a los afanes. Me llegaban 11 de la noche. Si yo quería estudiar, yo tenía que estudiar en la madrugada, ¿verdad? Entonces, no todas tenemos ese deseo ni queremos sacrificar a nuestro cuerpo. Obviamente yo pasé mucho descuido, yo viví lo que es el afán y la ansiedad, yo conozco eso, sin buscar al Señor. Podemos caer en descuidos espirituales tan tremendos y que a veces hacemos lo mismo todos los días. Y yo digo, ay, Dios mío, si todos los días. A mí me encanta la casa limpia, pero yo digo, Señor, no voy a salir a la cocina hasta que no lea un pasaje tuyo. Por lo menos un versículo que yo medite en tu palabra. No voy a salir si no oro de mi cuarto, porque donde ya salí a la cocina ya miré que hay trabajo. Entonces, todos tenemos que disciplinarnos a ver ese momento de cuando buscamos al Señor. Y en Mateo capítulo 9, 14, nos dice esto, que no todo, obviamente no estamos diciendo que todos los días tienes que abrir tu carne de la manera de no comer, porque tienes que alimentarte, tienes que aprovechar un tiempo. La Biblia nos muestra que también el ayuno muchas veces iba acompañado de tristeza, habían tiempos de dificultad. Estudiando los atributos del Señor un poco, me recordó eso, el maestro que estaba enseñando acerca de los atributos del Señor, que nuestro Dios es alegre.
Nuestro Dios, cuando llamó al pueblo de Israel, nosotras a veces pensamos que vivir la vida cristiana es lo estar llorando todo el tiempo. No, hay tiempos de regocijo, Amén. hay tiempos de alegría, y a veces en medio del dolor tú te puedes regocijar porque tienes al Señor. Cuando el Señor llama a Israel, que vivían esclavos en Egipto, lo que el Señor les dice es, saca a mi pueblo de ahí porque quiero que me vayan a hacer fiesta en el desierto. Santo. El Señor no me estaba diciendo que fueran a llorar. Después de esta esclavitud, Señor, quiero que se gocen conmigo, quiero que hagan fiesta en el desierto, que aún en el desierto, en la aridez del desierto, en la sequedad, donde parece todo muerto, yo les voy a dar gozo, les voy a dar alegría. Entonces esto es hermoso, saber que el Señor no siempre nos está llamando a estar torturados nuestra carne. Hay tiempos de fiesta en la iglesia, que el hermano cumplió años, hermano, eso no es pecado. Tengo un año de vida y hay pastel y hay... No, hermano, anda ayunando yo hoy. No. Toda la vida ayunar en un momento de alegría. Entonces, hay tiempo para todo, como dice la palabra, y eso nos enseña Mateo 9, que dice que los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será quitado y entonces sí ayunarán. Los discípulos, ellos recuerden que en la ley se les había enseñado a afligir su carne, ellos sabían acerca del ayuno y Jesús les está reprendiendo acerca de la manera equivocada que tenían de ayunar. Pero cuando estaban con Jesús, era tiempo de regocijo, el Señor mismo les dijo, ahorita están conmigo, en otras palabras. ¿Por qué ellos tienen que estar afligiendo su carne si aquí estoy yo? Pero va a haber un tiempo que ya no voy a estar con ellos y entonces ellos van a tener que ayunar. Y vinieron esos tiempos, los tiempos donde Jesucristo volvió al cielo, donde los discípulos empezaron a ser perseguidos, la iglesia primitiva empezó a ser bastante perseguida. Miramos en el libro de Hechos, acabamos de leer, que la iglesia del antiguo tiempo, la iglesia primitiva, tenía la disciplina de ayunar, poniendo de ejemplo a Pablo, ¿verdad? A los líderes de la iglesia, a los maestros de la iglesia de Antioquía, que dice que ayunaron y oraron, y usted se va a encontrar más ocasiones donde ayunaron y oraron para propósito de la búsqueda del Señor, para la dirección del Espíritu Santo, para tener esa sensibilidad más de poder escuchar al Espíritu de Dios. Entonces, hay tiempo para todo y si somos sensibles a la voz de Dios, el Señor nos va a dirigir y enseñar cuál es ese tiempo. Isaías 58 nos habla una exhortación de Dios. Aquí en esta Biblia aparece verdadera, dice el título, y falsa adoración. Y es cuando Jesús reprende a su pueblo por estar ayunando de la manera equivocada. Y este pasaje de Isaías nos da una gran lección acerca de qué es lo que realmente el Señor espera de un ayuno. ¿Cuál es la práctica correcta? Porque esto no solo tiene que ver con afligir nuestra carne, sino qué hay en nuestros corazones. ¿Cuándo el Señor realmente recibe un ayuno? ¿Cuándo es tomado en cuenta un ayuno? Dice Isaías 58, capítulo del 1 en adelante, y esta es la Nueva Traducción Viviente. Grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y aparecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa, que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo de que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, porque no te impresionamos. Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Vamos a leer hasta ahí. Entonces miramos que hay una práctica del pueblo y están como reclamándole al Señor. O sea, Señor, nosotros estamos ayunando y mira cómo nos afligimos, mira cómo sufre nuestra carne. Y parece que ellos notaron que no estaban recibiendo la respuesta del Señor. Entonces Dios les habla por medio del profeta Isaías y no les dice que les hable suavecito. Dice Reina Valera 1960, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta y anuncia a su pueblo su rebelión. O sea, esta gente está reclamando a mí cosas que soy yo, más bien el que yo tengo que estarles reclamando, no ellos a mí. El Señor les empieza a dar una exhortación por medio del profeta Isaías.
Entonces, sigue el profeta hablando al pueblo. Les diré por qué les contesto. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ahí vamos a ver porque es importante. ¿A cuánta gente puede ir al templo de temprano o estar ayunando y afligiendo su carne, pero pasan en pleitos en su propia casa? Y creo que a veces es parte de que el tentador se opone, es que se te van a presentar justamente que ese día que te decidiste a apartarte para el Señor, se te va a presentar una situación desagradable para ver cómo tú reaccionas. Puede ser, y creo que me ha pasado, que justamente el día que andas ayunando hay un problema, o alguien llega como a molestarte, a quererte hacer enojar. El tentador llega, como llegó con Jesús, va a llegar con nosotros. Entonces, es tan importante la actitud de nuestros corazones. Pero aquí no está hablando el Señor de algo que les pasó espontáneamente y cómo reaccionaron. Aquí está hablando el Señor de la conducta que ellos tenían. O sea, que era gente que pasaba ayunando, pero oprimían a sus trabajadores, eran mansos, o sea, no eran mansos, eran perversos, quiero decir. O sea, era una conducta de su corazón. Se creían piadosos, pero el fondo de su corazón estaba muy dañado y muy pervertido. Dice, oprimían a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? ¿Cuánta gente así que se cree muy espiritual pero tiene enemigos en la iglesia? O sea, es la hermana que pasa en todos los ayunos, pero no se habla con el marido, no se habla con los hijos comenzando, da mal un testimonio en su casa y vive en pleitos con los hermanos en la iglesia. ¿De qué clase de ayuno es eso, hermanos? Sigamos leyendo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de telas ásperas y se cubren de ceniza. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesitan y no se escondan de apariencias que precisen su ayuda. Entonces aquí el Señor lo que está hablando es eso. O sea, ¿de qué sirve? Lo que ustedes están es aguantando hambre, en otras palabras. Tiene que ver, mira, en nuestra conducta podemos ser gente muy ayunadora y que nos creemos muy espirituales. Usted que nos escucha puede ser don fulano, ¿verdad? Pero le paga mal a sus empleados. Le paga cuando les da la gana, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos hemos visto eso. Muchos hispanos a veces agarran malas mañas, ¿verdad? Aquí tenían malas costumbres, gente que se hacía de compañeras como el roofing, siding y todas estas cosas, que agarraban su cheque que les pagaba su jefe y a sus empleados se les olvidaban, se iban para el casino a gastar el dinero, ¿verdad? Y gente que pasaba en las iglesias muchas veces, presumiendo ser hijos de Dios. Lo primero que hay que hacer para que nuestro ayuno sea recibido es cambiar la actitud de nuestro corazón. Usted no va a comer, yo no voy a comer este día, pero ¿qué tal si miramos al hambriento? ¿Qué pasa? ¿Verdad? No, yo no voy a comer, pero ¿qué vas a hacer con ese plato de hoy? ¿Verdad? Podemos tener la necesidad a la vuelta de nuestra esquina, literalmente se nos puede presentar, pero es un llamado también a ser dadivosos, a compartir. O sea, el Señor siempre va a ir al fondo del corazón, a tratar con la actitud de nuestro corazón para Él poder recibir ese sacrificio. Porque en sí lo que quiere Él darnos es una lección, humillar nuestra carne y que aprendamos a vivir para el Espíritu. Y vivir para el Espíritu es vivir conforme a su voluntad, ser guiados por su palabra. Y también entender que en este pasaje estamos viendo un pueblo que está practicando algo que el Señor les ha dicho que practiquen, claro, pero lo hacen con la intención de que el Señor les dé algo a cambio. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque el que usted ayune no es torciéndole la mano al Señor y es que yo hago esto para que tú hagas esa otra cosa. Usted ayune y si el Señor... Para buscar al Señor. Para buscar al Señor y si el Señor responde en su misericordia. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Señor, yo voy a ayunar 3 días pero para que usted me sane.
Y a los 3 días, ajá, ¿y por qué no me sanaste? Y podemos empezar a reclamarle al Señor, pensar que el Señor nos debe algo por lo que nosotros estamos haciendo y no es así. Así Entonces tenemos es. que ser cuidadosos en ese aspecto porque eso es lo que estaba pasando con este pueblo, le estaban reclamando al Señor, tenían la valentía de reclamarle al Señor. Sí. Sin embargo, el Señor por eso es que les dice estas cosas. Y lo que tú decías, algo importante, hermano, lo que usted ayude no significa que se va a olvidar de medio mundo. A veces las necesidades las tenemos al lado. Esto es como cuando guardaban el día del reposo. Los fariseos no querían hacer nada, no querían tocar nada. Y el Señor les estaba diciendo, ustedes prefieren guardarse sus ritos y las prácticas y pueden ver a alguien muriéndose, pero no hacen nada. No, Sí. no le van a ayudar. Y quiero decir algo antes de que se me olvide, que me diste luz en esto que tenía presente decir. A las mujeres casadas, quiero hablarle en esta hora ya que yo soy una de ellas. Nosotros tenemos esposo y tenemos hijos. Normalmente las mujeres, no sé, nos pasa que a veces nos gusta, el hombre tiene trabajos más pesados y pasan más ocupados la mayoría y nosotros queremos buscar al Señor muchas veces, más si estamos en casita, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad. Pero en el afán de buscar al Señor podemos descuidar nuestras responsabilidades. El Señor me mostró que me meta 8 días de ayuno, pero no le dijo a su esposo, usted no Mutuo consultó con su acuerdo. esposo. Entonces llega el esposo a la casa y usted no tiene comida porque está ayunando, ¿verdad? No, yo estoy en ayuno y el Señor me dijo, y ella va a empezar, en vez de que usted busque la bendición de Dios, va a empezar un caos. O muchas mujeres ya, ok, no pueden tener intimidad contigo porque es que Dios me reveló que te vas a buscar un problema, hermana. Tenemos que ser sabiduría. Y uno en el día, en la noche, usted en la tarde hasta para su familia, vienen sus niños de la escuela, no hayan la comida. O sea, a mí me ha pasado que si el Señor a veces de día me llama, quiero hablar contigo, a orar. Y orando me acuerdo que mi hija menor tiene un teléfono a la mano, me ha pasado. Entonces, como que el Señor me dice, Lucy, no olvides a tu hija. Me levanto, ¿qué estás viendo en el teléfono? O sea, ya es hora de que me entregues el teléfono, o ya el teléfono vuelve a mi cuarto ahorita. Supervisión, o sea, por favor, ya que llegamos a este pasaje que el Señor nos da luz aquí, seamos sabios, porque puede ser el varón que se cree más espiritual también, ¿verdad? No, y yo paso en la iglesia y me voy para las misiones y me voy para, el Señor me llamó de pregonero justicia y deja a la mujer botada, deja a los hijos botados. Y cuando usted viene, ya no hay al Señor en su casa, usted hay al diablo metido en su casa, haciendo fiesta. Por favor, hermanos, seamos sabios. Recordemos todo. Yo me dirijo más a las mujeres porque yo soy mujer. Siempre les he enseñado a las mujeres de nuestra iglesia, hermanas, nuestro primer ministerio es nuestra familia. Su esposo atienda a su marido. No, me voy para la iglesia, mi marido no es cristiano y su marido llega y no encuentra comida. ¿Qué testimonio le está dando usted a ese varón de que usted es una sierva del Señor? ¿Verdad? ¿Qué pasa con sus hijos? O sea, en esto tiene que haber un perfecto equilibrio y con el amor del Señor también a los varones. Si usted es un hombre que quiere pasar tan dedicado al Señor, pero usted está descuidando a su esposa, usted está descuidando a sus hijos, usted está mal. Tenemos la buena intención, pero estamos actuando de la manera equivocada. Entonces, por favor, hagamos las cosas con sabiduría. Recuerde siempre eso, nuestro primer ministerio, nuestro primer llamado es si somos casados. Y es por eso los solteros tienen esta ventaja. Los solteros, como dijo Pablo, el que quiera, en 1 Corintios 7, si tienen el don, quédese solo, porque el soltero se dedica para Dios, pero el casado tiene cuidado de su familia. Entonces, aquí sabiduría, hermano. Cada cosa es una bendición en su área, pero por favor, ya que llegamos a este tema, seamos sabios a la manera de actuar, porque a veces pensamos estar haciendo las cosas o tenemos las ganas de hacer las cosas correctas, pero lo estamos haciendo de la manera que no es bíblica. Y si hacemos las cosas de la manera correcta, con la actitud correcta, es donde vamos a recibir también las promesas de quienes practican un verdadero ayuno como el Señor requiere. Y esto lo vemos en Isaías 58, versículos del 8 en adelante, que dice: entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión.
Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará su fuerza. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Qué hermosas promesas. Mire, para si nosotros actuamos de la manera como el Señor nos la pide. Es importante la actitud de nuestro corazón en la búsqueda. Cuando hablamos de la oración, ¿sí? ¿Quién engaña al Señor? Y nosotros, yo no sé, nosotros a veces hacemos cosas por la ignorancia. Yo no sé cómo olvidamos que Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Él sabe a las intenciones con que nos acercamos a Él. A Él no lo podemos, entonces no lo podemos engañar. Podemos nosotros estar sacrificando nuestro tiempo, castigando nuestro cuerpo como estaba el pueblo en aquel tiempo, pero no vamos a ser escuchados. Y es lo que dice la palabra del Señor en segundo libro de Crónicas 7:14, es algo muy importante, este versículo tan conocido que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos. Bueno, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión de pecados, tiene que haber un deseo de abandonar el pecado. Hay pecados en tu vida que se han arraigado tanto que no puedes soltar. Ayuna, ora, pero tienes que llegar al Señor confesando tu pecado. No haciéndote loco como que nada pasa. Señor, yo estoy atado en este pecado. Hay cosas, como dijo el Señor, este género no sale sino con oración y ayuno. Hay cosas que el Señor rompe toda cadena, toda atadura y en el nombre de Jesús se va, ¿verdad? En esa búsqueda al Señor, en esa abstención de las cosas de este mundo, el Señor se glorifica grandemente. Y es por eso que ahora el ayuno se toma como cualquier cosa. Satanás mismo se ha encargado de opacar estas prácticas que son bíblicas, y el pueblo del Señor escuchamos más a los falsos maestros que a la palabra del Señor. Entonces, volvamos al Señor. Y hay tiempos de dificultad, hay tiempos como en el libro de Esther que nos habla del ayuno que hicieron. Recuerde que se hizo un edicto, Satanás levantándose siempre contra el pueblo del Señor, tratando de destruir a los judíos. Y en el capítulo 4 vemos que Mardoqueo, el tío de Esther, estaba afligido cuando se entera que había una orden para exterminar al pueblo de Israel. Y en versículo 15 del capítulo 4 dice: Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, porque Mardoqueo, Esther manda a preguntar: ¿por qué mi tío está afligido? ¿Verdad? Llévenle ropa para que se cambie. Y él no quiso nada. Él le dice: no, lo que pasa es que han acordado de matar a nuestro pueblo. Y ella le dice: bueno, yo en 3 meses no he sido llamada para presentarme delante del rey. Y si yo me presento, tú sabes, la orden en Persia la ley es que si yo me presento sin autorización, yo puedo ser muerta ahí. Y Mardoqueo le dice: bueno, mijita, y es que no creas que no te van a matar a ti. Tú eres judía y porque seas la mujer del rey, no creas que tú te vas a salvar. Hay un edicto firmado. Pero ahí Esther reacciona, ¿no? Ok, también es contra mi vida. Y entonces él manda a pedirle al pueblo. Me llama la atención esto, porque ella reacciona y dice: pues me voy a presentar. Solamente ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Número 1, me llama la atención que muchas veces nosotros podemos vernos en situaciones de pedir ayuda también, que ayunen por mí, porque voy a hacer una determinada función. Intercedan, porque hay un mundo espiritual que se mueve, y ese mundo espiritual lo que quiere es nuestra muerte, nuestra desaparición como pueblo del Señor, y vamos a tener muchas luchas, muchos pleitos espirituales donde tenemos que unirnos como iglesia. Pero ella no solo pide que ayunen por ella, ella dice: yo también voy a ayunar con mis doncellas. Porque a veces nosotros queremos que los demás se sacrifiquen por nosotros y nosotros bien comelones, ¿verdad? Ahí con la pierna cruzada y viendo Netflix y viendo la televisión. O el teléfono: hermana, ore por mí, ayune por mí, pero usted siguiendo pecando. No, mijito, aquí
póngase vivo usted, que usted es el más interesado. Amén. Ella pide ayuda, pero yo también lo voy a hacer. Y era de no comer ni beber. Dice, yo también lo haré igualmente con mis doncellas. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Tomó fuerza la reina Esther y dijo, bueno, si me toca morir, pues voy a morir no acobardada aquí, sino que voy a morir intercediendo por mi pueblo. Pero no van a ser en mi fuerza. Vamos a buscar al Señor, vamos a clamar al Señor para ver su intervención. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que Esther le mandó. Y el resultado de esta historia, gracias al Señor, miramos que esa humillación que tuvo el pueblo de Israel trajo una victoria. El Señor metió su mano y lo que aquellos habían planeado en contra del pueblo de Israel se volvió en su contra. El propio Amán, en la horca que había preparado, ¿verdad?, se convirtió en su propia horca. Entonces, como hijos de Dios, y estoy avanzando rapidito porque ya casi se nos va el programa, este es un tema donde también se pueden hacer series como la oración, tenemos que estar conscientes de que el enemigo se va a levantar en nuestra contra. Pero hay un Dios que le encanta que su pueblo se humille y busque su rostro y haya un arrepentimiento genuino, como pasó en el tiempo también de Jonás. Jonás llega a predicar a Nínive y dice que cuando Jonás iba predicando que venía destrucción para este pueblo, los hombres creyeron al mensaje de Dios y dice que los hombres de Nínive empezaron a buscar al Señor y a arrepentirse de sus pecados. Cuando el rey de Nínive escucha eso, también se vuelve al Señor. Se viste de cilicio, humilla su carne y ordena como un decreto, ¿verdad?, que todos en Nínive buscaran al Señor. ¿Quién sabe?, dice en el versículo 9 del capítulo 3 de Jonás, si se volverá y se arrepentirá Dios y apartará del ardor de su ira y no perecemos, dijo el rey de Nínive. ¿Quién sabe si de verdad nos humillamos delante del Señor? El Señor deja de hacer ese castigo para nosotros y vuelve su corazón para hacernos bien. Y dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Porque al final todo lo que el enemigo muchas veces planea para destruirnos, Dios lo convierte en bien para nosotros. En ese tiempo que nosotros nos humillamos y buscamos al Señor, los más beneficiados somos nosotros. Pero el Señor se agrada de haber un pueblo contrito, un corazón contrito y humillado. Dice la palabra del Señor que Él no lo desprecia. Y porque nos vamos a encontrar, hermanas, los satánicos ayunan, los brujos ayunan buscando a su Dios falso que tienen, que el Señor reprenda toda mentira del diablo. Pero esta gente muchas veces se disciplina más que nosotros. Son como aquellos que planearon la destrucción de Pablo. Eso está en Hechos capítulo 23, que dice muy de mañana, versículo 12. Los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Hermano, hay gente que se levanta así y que sí buscan a su Dios del lado de las tinieblas para destruir el cuerpo de Cristo. Sacrifican su cuerpo y hacen sus ritos tanto en contra de nosotros, de su iglesia, para destruirnos. ¿Y cómo nosotros que somos los hijos de Dios no vamos a conocer estas prácticas que sí funcionan? Volvámonos, así que avivémonos en el Espíritu, busquemos al Señor, no consideremos estas disciplinas como que ya pasaron de moda. Esta es palabra viva que sigue vigente para nosotros. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere hacernos bien, Dios quiere que su pueblo se arrepienta de su pecado y volvamos a Él, porque los más beneficiados somos nosotros, hermanos. Y Dios es Dios, está en el cielo, está en su trono y nadie lo va a bajar de ahí. Somos nosotros los necesitados, pero si no buscamos al Señor de una manera genuina, olvídese, ¿verdad? Estaríamos perdiendo el tiempo. Y por eso también el profeta Joel habló de una manera muy clara. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo tenemos que estas prácticas nos instruyen a hacerlo, cómo hacer estas prácticas de la manera correcta y los resultados que la gente obtuvo. Joel 2:12 dice, por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento.
rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad a la asamblea, reunir al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Amén. Entonces, instrucciones tan claras que el Señor le dice: dejen de rasgar sus vestidos, porque era costumbre del pueblo. Tengo duelo, voy a rasgar mi vestido. Todo el mundo se enteraba, rompían sus ropas y se tiraban cenizas como las gallinas encima, ¿verdad? El polvo. Pero es un corazón torcido, un corazón desviado de la voluntad de Dios. Entonces él dice: rasguen su corazón. Dejen que mi palabra entre en sus corazones, no sean corazones duros, en otras palabras, que sean corazones circuncidados, donde la palabra del Señor penetre. Ese es el ayuno que yo quiero, una conversión genuina desde adentro hacia afuera. Y dice: convertíos a Jehová vuestro Dios. La predicación de Juan el Bautista comenzó así: arrepentidos y convertidos. Porque muchas veces podemos nosotros llorar, tener lágrimas de cocodrilo, y sí es cierto, yo estoy en pecado, pero no te conviertes, hermano, sigues revolcándote en el pecado. Apártate del pecado, y ese es el verdadero arrepentimiento. Un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, y buscas otra dirección, que es la dirección correcta, a donde el Señor Jesús nos guía cada día. Dice: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? O sea, cuando nos vamos a acercar delante del Señor, nosotros tenemos que llegar, como está diciendo aquí el profeta Joel, a pedir perdón, a humillarnos, llegar a decir: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Señor, perdónanos, hemos pecado delante de ti y estoy buscando tu rostro. Y dice: lloren, que la novia que se iba a casar, todo el mundo dejen las fiestas. Hay un tiempo de volvernos al Señor, de humillarnos. Y el sacerdote era de los primeros que tiene que interceder por el pueblo, a pedir perdón por el pueblo. Los líderes espirituales. Si los líderes no dan un buen ejemplo, ¿quién cree que lo va a dar? Si el líder no busca a Dios, ¿cómo el pueblo va a buscar a Dios muchas veces? Pero nuestro ejemplo es muy importante para poder también guiar a nuestra propia casa, a nuestra propia familia, al Señor. La actitud correcta. Debemos de enseñar tal como la palabra del Señor nos enseña, para que las cosas puedan funcionar. No es solo abstenernos de alimentos, hermano, porque si no, eso solo sería, recuerda eso, aguantar hambre. El Señor quiere una búsqueda genuina de Él, de buscar su rostro, de humillarnos delante de su presencia y abandonar el pecado. Que esa actitud nos va a conducir a ver sus rostros y a ser sensibles a la voz de su Espíritu Santo. Que sepamos que el ayuno, hermanos, no manipula al Señor, pero sí un corazón sincero, un corazón que arrepentido, con una actitud correcta, lo mueve a misericordia. Amén. Y qué maravilloso es eso. Así que Dios quiere que volvamos a Él en ayuno, en oración, en hacer y practicar lo que Él nos ha dejado en su palabra, pero quiere un corazón verdadero cuando hagamos esto, no un espectáculo, no un show, porque recordemos que Él nos conoce, que cuando nos apartemos para Él, sepamos por qué lo hacemos, un propósito. Y el propósito más grande, hermano, es que lo conozcamos más a Él, que haya más de Él en nuestra vida y menos de nosotros. Amén. Así que busquemos al Señor de la manera correcta, ¿verdad? Ojalá que pongamos atención a la palabra,
sigamos analizando la palabra, busquemos del Señor cada día, pero hagamos con un corazón rasgado, con un corazón humillado. Presentémonos delante del Señor a pedir perdón, primeramente porque todos los días pecamos, hermanos, todos los días le fallamos al Señor. Cuando cambiemos esa actitud, recuerde, debemos de hacer misericordia a los demás. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo